Buenas tardes a todos y bienvenidos a Sofos. Hoy nos acompaña Mauricio Garita, economista, escritor, inversionista y filósofo. Su mirada profunda y curiosa de la vida lo ha llevado a explorar múltiples disciplinas, siempre en busca de respuestas desde la razón y el pensamiento crítico. Mauricio no es un extraño para Sofos, es un amigo de la casa, un colaborador y un conferencista consumado. Su manera de pensar siempre enriquece nuestras conversaciones. Su espíritu renacentista resuena con nuestra pasión por las ideas. Además de su experiencia como asesor de empresas y coach filosófico, Mauricio ha dedicado su vida a construir puentes entre distintas ciencias para abordar los grandes dilemas de la existencia. En esta ocasión nos invita a reflexionar sobre la libertad interior a través del pensamiento de Descartes. Este evento no solo es importante porque trata sobre la búsqueda de la libertad, sino porque en Sofos creemos que el autoconocimiento, la duda y la razón siguen siendo herramientas poderosas para vivir con más conciencia y profundidad. Gracias por acompañarnos en esta conversación que atraviesa los siglos y sigue vigente. Bienvenidos a todos. Mauricio, el espacio es tuyo. Gracias. Primero, un gusto ver caras conocidas, siempre es un gusto. Muchísimas gracias por los minutos de espera. Y solo corroborando si se escucha bien atrás sí, perfecto. Entonces, la verdad que qué bonita introducción, hasta yo me emocioné de dar la conferencia. La primera parte es que hoy vamos a hablar sobre la razón, y por eso escogí a Descartes como el personaje tal vez principal de esto. Porque si recordamos a Descartes, el gran tema que Descartes decía es pienso, luego existo. ¿Y eso qué significa? Que todo proceso humano debería llevar una reflexión anterior a la acción. El gran tema hoy es que, pues es lógico, y ustedes lo han escuchado durante tiempos, que vivimos en una sociedad altamente impulsiva. ¿Y por qué? Porque de alguna manera es la forma en que vamos operando, ¿no? Ya hay varios libros que pudiera recomendar, pero siempre está La molécula del más, como el libro que a mí más me ha impresionado en los últimos años sobre esto, o ahorita que estoy terminando de leer Una generación ansiosa, que también va hacia lo mismo. Y me hace reflexionar sobre todo por la capacidad que hoy tenemos de vivir con impulsos de dopamina todo el tiempo, ya sea por Instagram, por TikTok, por Twitter, por lo que sea. Vivimos como muy al ton de que la vida se mueve a 140 caracteres, como era antes Twitter, ¿no? Y dentro de esto nos vemos como en algo que a mí me ha llamado la atención cada vez más, y es ese sistema que Daniel Kahneman ya lo decía, en pensar rápido y despacio, pero parece que hay quienes vivimos en automático, que no nos sentamos a reflexionar, que no nos sentamos a decir, bueno, ¿por qué es que estas cosas están pasando, no? Son las personas que de repente dicen, no puedo creer que ya estamos en marzo y que Semana Santa estamos semanas, ni siquiera me he dado cuenta. Realmente porque uno ha estado ausente durante todo ese tiempo. La mejor forma de señalar esto, yo creo que la diría con una película que no sé si ustedes la vieron, pero a mí me encanta, que es Click, de Adam Sandler, que le dan un control, ¿no? Hay varios de ustedes que sí la vieron. Entonces a Adam Sandler le dan un control y dan la posibilidad de adelantar el tiempo, ¿no? Y entonces va adelantando el tiempo, pero se va dando cuenta que cuando adelanta el tiempo hay cosas que no vivió, y de repente va adelantando y como que la vida se la pasó y solo quería pasar en los momentos bonitos de la vida. Y el gran punto de la razón es que yo a veces me pregunto de qué pasaría con el ser humano si no existiera dificultades, si acaso se pondría a pensar. Y esa es la parte donde a veces, cuando hablamos de la razón, hablamos por supuesto de la reflexión sobre una vida mejor, que es lo que la filosofía finalmente quiere hacer. Lo que la filosofía busca es específicamente que nosotros vivamos mejor. O la otra parte, que es un poco más pesimista para algunos, pero que vale la pena, es que aprendamos a morir mejor. Que para allá vamos todos. Entonces, ¿cómo morir mejor? Es que en esta vida pues vayamos logrando algún tema que valga la pena. Pero en esta
forma tan falta de reflexión que nos vamos viendo en esta forma en la cual cada uno de los procesos que vamos haciendo es como acumular banderitas, ¿no? Si ustedes jugaban esos juegos de antes, tenía uno que llegar en 60 segundos hacia una bandera y se le volvía a restartear el juego, pareciera lo mismo. Vivimos en una forma no solo de acumular, por supuesto, cosas, que ya de por sí está de más hablar de un poco de la gran acumulación que tenemos, pero sino de conocimiento y de falta de interacción con el mundo. Y entonces no solo es hasta que alguien se muere cercano a nosotros que empezamos a decir, y bueno, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Verdad? ¿Y cuál es el impacto de las cosas que estoy haciendo? Y eso es lo que queremos hablar hoy, sobre todo cuando hablamos de cómo pensar antes de actuar, que era una parte filosófica, y es donde Descartes, no siendo un estoico como tal, sí que nos ayuda. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho, y la tengo justamente en una pared de mi casa, que dice: solo es dueño de sí mismo aquel que es maestro de sí mismo. Y esto es Epicteto. O sea, si yo no puedo controlarme a mí mismo, si yo dependo sobre todo lo que hay afuera, si yo dependo sobre la emocionalidad de mi pareja, o la emocionalidad del tráfico, o el presidente, o los temas, entonces ¿a qué punto yo soy libre? Descartes decía que la razón es la libertad, y la forma en la que yo describo la libertad es dos cosas. La primera siendo la libertad de escoger, y dos, la libertad de actuar. Si no tenés esa, realmente la libertad es una ilusión, porque es decir, dentro de esto, si yo no puedo escoger, si yo no puedo actuar, entonces ¿de qué sirve? Pensemos en Nelson Mandela, ¿no? 23 años metido en una cárcel, pero él decía que era libre, porque era libre de pensar y era libre de actuar de aquella manera. Porque hay quienes viven libre en la sociedad y siguen en una prisión mucho más grande que la de Mandela. Y esa es la parte interesante, ¿no? Porque las presiones autoimpuestas de qué va a pensar la gente, de qué pasa si no subo cierto tema, qué va a pensar mi jefe, qué van a pensar los otros, al final tenemos que pensar hasta qué punto somos libres. Y esa es la invitación de hoy, a pensar en cuánto estamos siendo razonables respecto a los diferentes retos que tenemos en la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida que no es nuestra vida, sino que al contrario, es la vida de alguien más, dictada por nuestros padres, por los temas, y que uno no sabe? ¿Cuánto incluso de las cosas que uno usa fueron escogidas para uno y no uno las escogió? Y creo que es ahí donde nos encontramos como con esos grandes retos de hoy. Por eso, por supuesto, no está de más pensar en que hay crisis de identidad, porque tiene todo el sentido. ¿Cómo no va a haber crisis de identidad si en estos tiempos no sabemos qué somos? Y es lógico, o sea, por eso es que si yo no llego, ¿y cómo sé quién soy? Y esa es la parte interesante. Yo voy a ser aquel, depende de cómo se comporta en la adversidad. Yo no voy a conocer mucho de mí mismo en los momentos felices y en los momentos buenos. Es decir, feliz, que no hay que hacerse ni mucho esfuerzo, ¿no? Cuando uno está como en una parte emocionante de su vida. Pero por eso es que la palabra carácter se relaciona con adversidad. O sea, la palabra carácter y adversidad están en el mismo lugar. Porque solo me conozco yo cuando estoy probado. Los estoicos lo decían de la misma manera. Solo me puedo conocer cuando estoy ante las adversidades. Si ustedes quieren ser personas con paz, pues van a tener que pasar momentos muy difíciles. Un buen marinero, dice la gran frase, se hace a través de mares picados. No se hace a través de mares fáciles. Cuando ustedes miran a una persona con sabiduría, como aquellos abuelos sabios, son personas que vieron muchísimo. Lo suficiente como para saber que el mundo no se estaba acabando en los momentos en que nosotros lo creíamos. Pero hoy en la mañana teníamos una conversación con varias personas de recursos humanos y nos decía, ¿qué pasa con esta generación que se les dice, yo creo que de manera descriptiva, ¿no? Aún no sé si es peyorativa, pero pues esta generación de cristal, ¿no? Esta generación que se va rompiendo de alguna manera con los comentarios. Y la parte interesante es que hasta qué punto, perdón, creo que
Listo. Pues como les decía, el gran tema de la generación de cristal es hasta qué punto esa generación es responsabilidad de padres que trataron de protegerlos de todo. Y esa era la meditación de hoy en la mañana, muy adecuada hacia esto. Venía yo hablándole a cierto grupo respecto a esto y me ponía a pensar, sí, hasta qué punto el hecho de ir previniendo que nuestros hijos durante cierto tiempo vivieran experiencias, de repente los saca a un mundo mucho más retador, mucho más complicado, y obviamente no saben cómo lidiar con eso. Varios libros que están acá están recomendando, bueno, es el momento para cambiar el liderazgo. De hecho, ya el liderazgo ya no es el liderazgo de antes, sino es un liderazgo de mentoring. Es un liderazgo incluso paternal o maternal. Y entonces se pone a pensar uno, bueno, ¿qué pasó en estos momentos? Y es que si nosotros no pasamos adversidad y no pasamos complejidades, nunca vamos a desarrollar carácter. O sea, es muy difícil desarrollar carácter sin tener retos. Entonces, quien ha tenido una vida fácil, que es lo que Buda dice, por eso es que escapa del palacio, y por eso Hermann Hesse lo narra en Siddhartha, si uno no escapa del palacio, al contrario, lo que le va a pasar es nunca va a tener paz. Porque la parte de la paz viene con la convivir. Mucha gente lo primero que se pregunta es, bueno, ¿cómo es que yo obtengo paz? Y la primera parte más importante es viviendo. O sea, las personas que no tienen paz es porque pasan agarradas como que fuera una montaña rusa y no vaya a ser que esto me va a doler. Y ya hemos hablado de la consecuencia del dolor. El dolor y el amor están partidos en la misma moneda, simplemente separados por una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque la gente dice, no me quiero enamorar porque no quiero que me duela. ¿Y cómo creen que se mira un matrimonio exitoso? Uno de los dos se muere, ¿no? O sea, es como Romeo y Julieta, solo que una versión de 50 años. Y entonces, ¿va a doler? Por supuesto que sí. Entonces no podemos buscar una vida sin dolor, que es lo que de alguna manera la invitación de las drogas, el alcohol, las redes sociales y esto es la invitación a una forma de voy a evadir mi dolor, no me voy a quedar. Y me recuerda mucho al libro de Chuck Palahniuk que se llama Club de Pelea. No sé si lo han leído, la película es fantástica, ¿no? Y el libro es también muy bueno. Y hay una escena donde la forma de iniciar entre Tyler Durden, que es el personaje principal, y el otro es que le ponía una mezcla de jabón en la mano, haciéndole una quema en la mano. Y entonces en ese momento se está quemando la mano y se le está haciendo como, ¿verdad?, una cicatriz. Y él dice, no, me voy a ir a mi palacio y con los pingüinos y esta parte, y le dice, quédate aquí. Y el otro le dice, y le insiste constantemente. Porque sí que hay lecciones dentro del dolor que normalmente olvidamos. Si no, pregúntenle a cualquier deportista, el dolor es importante para el crecimiento. O sea, si ustedes han corrido una maratón o han corrido por lo menos 1 kilómetro y no tenían ni siquiera condición física, saben que el dolor es el paso para correr el 2.º kilómetro. Y el dolor es el paso para el 3.º. Y así es como uno se va haciendo carácter. No por nada los entrenamientos Marines y los entrenamientos militares tienen que ver precisamente con el dolor. Porque solo ahí me voy a conocer. Siempre cuando uno va a conocer la base de Marines de California, lo que encuentra es que mientras está todo el dolor hay una campana en medio. Una campana que si uno la suena automáticamente se acaba todo el entrenamiento. ¿Y qué es lo que constantemente el drill sergeant de los Marines le está diciendo? Es, mira, puedes dejar de sufrir, ahí está la campana. Todo esto termina, solo levantarte y tocar la campana. Y entonces todo el tiempo le están poniendo la tentación, porque el punto de la razón y el punto claro es que, por supuesto, el camino de la mejora continua es difícil. O sea, por eso es que la gente me dice, no, esto me gustaría que perder de peso fuera tan fácil como engordar. Por supuesto, no lo es porque es más difícil perder peso. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil vivir una vida sana. Es mucho más difícil tener una relación de fidelidad con la pareja. Es mucho más difícil proveer en la casa. Es mucho más difícil.
Si cometer errores es lo más sencillo del mundo y tomar malas decisiones es bien fácil. Lo que sucede es que obviamente la otra parte requiere disciplina, requiere constancia, requiere yo saber en mi razón, como diría Descartes, hacia dónde es que quiero ir y qué es lo que yo quiero obtener. Pero ceder a las tentaciones es lo más sencillo del mundo. O sea, si ya de por sí, por eso es que cuando se describe la naturaleza del pecado, se describe como el tema de que es una tendencia hacia el mal la que tenemos. Y el punto es buscar el bien. Pero por eso es que es fácil, por eso es que cuando uno va a disciplina y empieza en el gimnasio y de repente deja de ir un día, 2 días, 3 días, y dejas de ir. Si fuera fácil, y lo hablamos en enero, no se le llamaría al segundo viernes de enero el día de los que renuncian. El 80% de personas renunciaron a todo lo que prometieron, las 12 uvas, todo el tema del 31, exactamente el 15 de enero. Si alguno de ustedes sigue echando punta en sus metas, bienvenidos, están en el 20% de las personas. Y la estadística baja 5% después de Semana Santa. Porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Ya esa es la parte interesante. Si fuera fácil, la razón, pero el punto es, ¿por qué tenemos que usar la razón? Porque no es fácil. O sea, por supuesto, ser una buena mamá no es fácil. Ser un buen papá dentro de esto no es fácil. Ser bueno en el trabajo no es fácil. Ya, pero lo que tenemos que entender es esa tendencia. Porque de lo contrario, entonces vivimos en una parte donde, claro, como estamos cediendo a todo constantemente, y a todo le decimos que sí, a todo lo que no nos beneficia, a todo lo que no se puede, automáticamente el resultado es una sociedad de personas débiles. Que era lo que decía un gran monje Shaolin dentro de esto en el TEDx. Decía, estoy impresionado de lo débil que es la sociedad, decía él. Y volteémonos a ver. ¿Cuánta gente dice, no, esta vez sí voy a comer bien, 5 días está comiendo mal? Eso es debilidad. ¿Verdad? Claro, lo que toca es amarrarse el cincho y decir que no. Esta vez sí voy a ir al gimnasio todos los días, pues sí, a menos que te enfermes y esto, que te lesiones, pero eso no de levantarse y ir. Lo que pasa es que obviamente dentro de mi debilidad como ser humano, si no he logrado hacer ese músculo, va a ser muy fácil ceder ante las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se nos está robando el primer tema de la libertad, que es la elección. Porque ya alguien más eligió por nosotros. Porque estoy seguro que alguno de nosotros, si hiciéramos un examen de conciencia, quiere mejorar algo. Y quiere hacerlo. Y es lo que dice David Goggins en sus 2 grandes libros llenos de malas palabras, pero que son muy buenos, ¿verdad? Si los escuchan en audiolibros, por favor, con audífonos, porque la verdad es que es un libro muy mal hablado. Pero el tema interesante de eso es que lo que dice David Goggins es, sí querés, pero no lo querés hacer. Entonces no lo querés. O sea, si tú lo que pasa es que quieres y entonces quieres a dedicarte y hacer tu empresa, pero no le pones todos los días, entonces no quieres. Y era lo que les hablaba de esta gran frase de Björk, que era lo que decía, al final todos saben lo que quieren, lo que resulta es que no quieren hacer el esfuerzo para tenerlo. Que esa es una discusión muy distinta. O sea, a todos nos encantaría leer más. Ahora, ¿es difícil leer? ¿Es difícil sentarse 25 minutos a leer? Por supuesto que no. ¿Verdad? Lo que pasa es que si no queremos, pues podemos ir acumulando libros toda la vida y nunca leerlos. Pero miren esta parte, yo siempre estoy muy agradecido porque no sé cuánto tiempo les habrá tomado, por lo menos a mí me tomó llegar acá un poco de tiempo. Entonces se nota que si uno quiere, está acá, ¿no? Y así con el resto de las cosas. Pero la parte interesante es qué diálogo de razón le tengo yo que meter, porque la emoción no va a ser suficiente y la motivación no va a ser suficiente. Pregúntenle a cualquier deportista, y esto lo cito porque lo admiro mucho, pero le preguntaron unos niños a Jean-Pierre Brol si le gustaba entrenar todos los días, y le dijo la mayoría de días, no me gusta, pero lo hago. Claro, eso lo llevó eventualmente a ganar el bronce, pero el punto es todos los días entrenar, y la mayoría de días no.
Porque también es esta parte de la razón que nos han vendido, que todos los días van a ser buenos cuando uno quiere formar un hábito, que todos los días van a ser hermosos y todos los días se van a ver bien. Y no. A veces la ida al gimnasio es el peor día, no puedes ni caminar, se te va el aire, te duele todo, pero ahí estás. Y no solo ahí, sino también en la vida, ¿no? Muchas veces se critica, no, ahora las relaciones no funcionan y esto. Y una pregunta importante es decir, bueno, ¿cuánto tiempo y cuánto empuje le estás metiendo a la relación? O sea, ¿cuánto le estamos invirtiendo a las relaciones alrededor de nosotros? Porque si el punto es, yo quiero que la relación vaya con inercia, va a ser muy difícil. Y esa es la parte importante para dejarlos, es difícil. O sea, ustedes y la mayoría de ustedes son profesionales, no se construyó solo en un día, no es que ustedes llegaron y de repente le dijeron, mira, yo creo que tenés look de médico, entonces acá está tu título, pues. Sino que hubo un tema de esforzarse, lo mismo con los abogados, economistas, etcétera. O sea, es un tema de esfuerzo. Pero ¿cuándo es que perdemos entonces el norte de hacer aquellas cosas que racionalmente sabemos que son buenas para nosotros, pero que curiosamente no las hacemos? Y la parte más triste es que no hay fórmula mágica. Por eso el libro de David Goggins es así, que cuenta David Goggins su historia, porque no hay fórmula mágica, porque el único tema es, hoy tenés 24 horas, ¿qué vas a hacer? Si mañana te levantas, memento mori, si mañana te levantas y tienes 24 horas, ¿qué vas a hacer en esas siguientes 24? Y la vida se vive 24 horas a la vez. Por supuesto que uno va planificando, pero realmente lo único que tenemos son 24 horas. Con suerte, ¿no? Entonces la parte interesante de verlo justamente tiene que ver a eso. Y el segundo punto que a mí me llama la atención dentro de esta parte y que les quería decir es, por ejemplo, entrar hacia la forma metódica en que Descartes tenía justamente ese proceso. O sea, Descartes creía que la razón era la única forma de ir avanzando hacia las cosas. Y algo que luego también lo vemos en Sócrates, y lo vemos también en Epicteto, y lo vemos en Séneca. Porque el punto es que si yo le pongo razón a las cosas, mejoro. Entonces déjenme contarles la historia del equipo de ciclismo de Inglaterra, que durante 150 años no ganó nada. Era malísimo. Y de repente contratan a este entrenador, David Brisbane, que lo que hace dentro de esto es que empieza a ver qué cosas se pueden mejorar, empezando por lo más chiquito. Entonces, ¿qué es lo más chiquito? Lo primero que llega es que agarra a todos los deportistas y agarra a una parte y les ajustan las sillas. Y les ajustan los sillones. Primer paso. Luego los sillones empiezan a intentar cuál es el mejor material que pueden tener para aguantar en la carrera dentro de la bicicleta. Segundo paso. Pero el paso que a mí más me impresionó, para que miren cómo desconstruyeron todo, el paso que a mí más me impresionó es que les enseñaron a lavarse las manos. Porque se dan cuenta que como no sabían lavarse bien las manos, entonces se enfermaban a cada rato. Y entonces, para no hacer las historias largas, este equipo, después de que alguien con el razonamiento empezó a modificarlo, y el mismo equipo, o sea, no es que trajeron personas de otro país, súper buenos ciclistas, no, el mismo equipo, ganó 6 de 7 Tours de Francia, seguidos. 150 sin ganar algo, y luego ganan 6 de 7. Rompieron la mitad de los récords mundiales en las Olimpiadas del 2012 de Londres, con cambiar 1%. Entonces la mayoría de nosotros quiere hacer cambios grandísimos y quiere, no sé, bajar 200 libras en 2 días y quiere estar listo para correr la maratón en una semana o quiere... Es el 1%. Y esa es la parte interesante de la razón, cuánto vamos mejorando ese 1%. Pero claro, si cambias la silla, si cambias el sillón, la altura, los temas, de repente, 4 años después, vas a romper todos los récords en Londres. Pero la parte interesante que me marcó fue eso. O sea, ¿cuántos de nosotros no está dispuesto ni siquiera a darle ese 1% de mejora? Y nos quedamos tristes porque no funcionó.
Más adelante estaba con una conversación con una compañía de seguros y me decían, ¿cuánto tiempo un corredor toma para estar consolidado en seguros? Le preguntaba yo, y me decía 3 años. 3 años un corredor de seguros llega a ese punto donde está dominando todo y está haciendo las ventas. Mi siguiente pregunta, ¿y al cuánto tiempo renuncian normalmente? 6 meses. Entonces muchas veces yo me pregunto, ¿a cuán cerca estuvimos de mirar el resultado del efecto compuesto de nuestras acciones? ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo estuvimos de lograr ver lo que queríamos, pero nos retiramos un poco antes? Y eso es usar la razón. Porque el punto es, ¿qué tan cerca estamos de lograr eso? Por supuesto que, digamos, si alguno de ustedes está haciéndole ganas a la ansiedad, se mira a veces como una batalla complicada, o a la depresión, a veces uno va para atrás y luego va para adelante y va como el cangrejo. Pero eventualmente las cosas hacen clic un día. Y esa es la parte interesante. Cuando yo estaba haciéndole frente a ciertos temas en mi vida, el tema es, lo único que esperaba era que sonara el clic. Pero sabía que iba a sonar. Y lo literal es que sonó. Para aquellos de ustedes que están tratando de pasar por algo difícil, sí hay luz al final del túnel. Pero lo más difícil es que en medio del túnel es el lugar más oscuro. Por eso es que Winston Churchill, cuando hablaba de la depresión, decía, si estás pasando por el infierno, sigue caminando, porque eventualmente salís del infierno. Y eso es la parte que muchas veces dentro de la razón se nos pierde. O sea que sí, que si alguno de ustedes acá está pasando una parte del infierno, el punto es, hay que seguir, porque es el 1%. Igual no hay vuelta atrás. Ya estoy lo suficientemente incómodo en ese infierno como para echar para atrás o para sentarme a que me guste el calorcito. Y esa es la parte interesante y es una de las invitaciones de hoy. Porque la mayoría de gente está constantemente renunciando. No crean por eso que la mayoría de gimnasios cobran anualmente en enero. Porque saben que la mayoría de gente va a renunciar. Luis Bonán, ustedes lo conocen, Chapín, un orgullo Chapín, Duolingo, decía que su primer negocio era que iba a proveer de energía con los gimnasios. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a conectar todas las bicicletas, y eso lo dijo en una conferencia acá en la del Valle en Guate, y me encantó. Iba a conectar todas las bicicletas, y las bicicletas le iban a dar energía a diferentes temas. ¿Qué fue lo único que no contó? Que después de marzo ya nadie estaba en las bicicletas. Entonces, que el nivel de energía solo puede hacer por un mes. Y siempre me hizo sentido cuando hablo de esto, porque es lo mismo, y le estoy hablando tal vez la parte de esto, pero la mejora continua. Ustedes dirán, no, ¿para qué me voy a leer este libro? ¿Para qué? Si no me siento mejor. Sí, así se miran los días cuando uno está más cerca. Y esa es la parte interesante. Por supuesto que se mira como que uno no va avanzando, como no lo voy a lograr, nunca voy a entender mate, etcétera. Lo vivimos. Porque ustedes ven a un niño, han tenido hijos o sobrinos, se van a dar cuenta que el niño antes de caminar es cuando más se frustra. Y ya ni quiere, ya se derrincha y no se quiere volver a levantar. Y de repente algo hace clic y el niño comienza a caminar. ¿Alguno de nosotros se acuerda de ese momento hoy, de la frustración, de que no se pudo? Por supuesto que no. Pero por eso es regresar a lo que decía Epicteto, de ser maestros de nosotros mismos. No podemos seguir cediendo ante todo. O si lo hacemos, que sea por lo menos consciente de que estamos cediendo ante todo y que la vida que queremos no va a estar ahí, pero no por culpa de los demás, sino por responsabilidad nuestra. No lo quiero suficiente. Y esa es la realidad. A veces uno tiene que decir, lo quiero o no lo quiero, sí o no, y la respuesta puede ser, no lo quiero suficiente. O sea, no estoy dispuesto a hacer eso. Y está bien, ya está bien, pero lo más importante es ser honesto con uno mismo. Porque entonces es la misma parte cuando Rafael de los Ríos habla sobre la semblanza tan linda que escribe de Viktor Frankl, que se llama El mundo gira enamorado. Para mí, un libro realmente espectacular y que me ayudó mucho como en esos momentos de oscuridad, porque lo que decía es que la parte más interesante, ustedes saben, Viktor Frankl es aprisionado y es enviado a un campo de concentración.
no solo es enviado a un campo de concentración, sino que se le pierde todo lo que había investigado. O sea, Viktor Frankl tiene que volver a empezar de cero, que es lo que a muchos nos cuesta. Y la parte interesante no solo empezar de cero, sino realmente saber de que no sabe si alguna vez va a salir. Entonces Viktor Frankl, imagínense lo difícil que ha de ser un psiquiatra de la tercera escuela de Viena, ¿no? Porque era de los tres grandes, entrar a un lugar y saber psicológicamente lo que está pasando. Porque yo creo que ha de ser difícil entrar con ignorancia, ha de ser mucho más difícil entrar sabiendo que lo que va a vivir va a ser complejo. Rafael de los Ríos cuenta en el libro que uno de los grandes temas era que normalmente lo agarraba a batazos, en la noche llegaba a tocarle la puerta para que le ayudara con psicoterapia para perder el miedo a la oscuridad. Entonces, esta persona por la mañana le pegaba y por la noche recibía terapia. A lo que Viktor Frankl dijo, ok, voy a hacerlo. Y eso ya demuestra mucho, ¿no?, de Viktor Frankl y su forma de decir, claro, no tengo control, que este pegue y este haga las cosas, pero sí tengo una forma de ayudar. Y cuentan que Viktor Frankl ayudó a muchísima gente dentro de este lado. Pero ¿de dónde viene la idea de la logoterapia? Y El hombre en busca del sentido lo resume. ¿Y cuál es la conclusión de ese libro? Que te pueden robar todo menos la actitud. Punto. Y ese mismo hallazgo lo tenía Epicteto, o sea, solo tienes control sobre tus pensamientos. ¿Qué vas a escoger? Entonces, ceder tanto el control hacia afuera y no tener nuestros pensamientos era lo que Viktor Frankl decía, o sea, no llegar a tener ese control que nos permita, por supuesto, liberarnos de lo que está sucediendo. ¿Está en su control estar en un campo de concentración? Por supuesto que no. ¿Está en su control que un guardia nazi le estuviera pegando todo el tiempo? Por supuesto que no. Pero sí está en su control qué actitud iba a tomar ante lo que estaba pasando. Y la actitud que tomó ante lo que estaba pasando es, primero, ayudar a todas las personas que estaban alrededor que podían, y lo segundo es, apenas salió, trabajar fuertemente en un nuevo tipo de terapia. Entonces siempre me pregunto, ¿cuántos de nosotros a través de la razón se hubieran rendido? ¿Cuántos de nosotros hubiera dicho, no, la verdad es que volver a escribir ese libro que se me quemó, volver a sacar, cambiar mi universidad y tener que sacar clases otra vez? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia? Entonces la parte importante es recordar ese tema de Viktor Frankl, porque muchas veces el gran propósito es que la vida nos va a dar el gran beneficio de borrar y volver a ser. Ryan Holiday lo cuenta en su libro, en uno de sus libros sobre el ego, que eso le pasó a Edison, ¿no? A Edison se le quemó todo, se le quemaron las patentes, se le quemó todo. Y lo primero que hizo fue que fue a tocar la puerta de su esposa y sus hijos y les dijo, vengan a ver este gran incendio. Y se disfrutaron el incendio. No es que estuviera loco, no que estuviera de esto, pero mucho de lo que se quemó ahí motivó a Edison para volver a inventar mejor las cosas. Y por eso es importante la parte de la razón, porque tenemos que tomarlo que así como es la actitud para cambiar un 1%, es la actitud para estar en un momento difícil y hacerle ganas, lo mismo que Mandela es la actitud de escoger. Porque esa no nos la pueden robar, que sea la situación que yo quería, por supuesto que no, que sea la situación que para mí era idónea, no lo es. Pero sí pueden escoger. Y el gran reto dentro de esto es que muchas veces, como seres humanos, tenemos la gran parte de que decimos no, y eso es esa actitud de víctima que se ha vuelto pues tan común. El tema es, entonces dependo de los demás. Yo no soy feliz porque mi papá fue así. Lo dice una persona de 40 años, es lo más injusto que hay, porque desde hace rato, y lo hemos hablado en febrero y en enero, pero el punto es como decía Edith Goggins, cuando llegó y su papá le había hecho la vida imposible y no lo había visto y de repente le iba a pegar, y dice, pero esta es una persona que no he visto 15 años. Entonces, ¿cómo le puedo poner las culpas a una persona que ni siquiera me ha visto 15 años? Pero ¿hasta qué punto el ser humano se vuelve responsable de lo que le pasó? Y ahí tienen la gran autora que se llama Brené Brown, y que siempre, yo creo que en todos los conversatorios sale, no hay nadie
en este tema mejor que ella, y en el poder del libro, en el poder de la vulnerabilidad, ella lo que dice es, si no te adueñas de tu historia, que te pasó a vos, entonces tu historia siempre va a ser de alguien más. Ahora, ¿hubiera querido que me pasara eso? ¿Hubiera querido que esa situación fuera? Por supuesto que no. Pero adueñarme me permite a mí reescribirla. Entonces no podemos llegar y decir, no, es que yo no, porque no tuve esta oportunidad, o porque no tuve esto. Es lo que uno ve interesante. La vez pasada estuve con esta gran persona que subió el volcán solo con sus manos. Entonces se fue arrastrado a subir el Pacaya solo con las manos. Entonces decía, hay gente con piernas que no lo quiere, pero yo sin piernas sí lo quiero. Entonces la parte interesante es eso, ¿no? O sea, nos vuelve a hacer de que si fuera por las dificultades que uno tiene, entonces habría personas que ya desde el inicio dejarían de hacer cosas, como esta gran persona. Diría, bueno, no tengo piernas, entonces voy a renunciar a mi sueño de escalar volcanes, porque no tengo. Pero no es si tienes o no tienes, es cuál es la actitud respecto a lo que tienes. Y esa es la parte interesante. Por eso es que hoy, al igual que la vez pasada, para los que no pudieron, y cuando pasen, por supuesto agarren uno, el tema interesante es que por eso es que el gran poder de todo es la gratitud. ¿Y por qué el gran poder de todo es la gratitud? Porque la gratitud no se concentra en lo que yo no tengo. Y es que ¿qué importa lo que yo no tengo? Lo que yo no tengo es una expectativa equivocada. Es decir, si yo viviera soñando que quiero medir 2,5 metros, voy a ser infeliz toda la vida. ¿Puedo hacer algo al respecto? Por supuesto que no. Pero si me concentro en lo que no tengo, entonces automáticamente pierdo lo que sí tengo, porque me desvío. Y siempre le digo, ese es el gran dilema del Edén. Y así le llamo yo a este gran dilema. ¿Cuál es el gran dilema del Edén? La serpiente lo único que hizo fue decirle, tenés todos estos árboles, buena onda, pero este no. Y ya estuvo. Y eso fue suficiente. O sea, tenías el paraíso, tenías todo, tenías frutas, verduras, lo que sea que haya en el paraíso. Y lo único que necesitó es decirle, un árbol no. Y eso fue suficiente para la serpiente. Es el mismo punto. Desde el principio, desde el inicio, está ese dilema. El dilema del paraíso. Hay personas que están viviendo en el paraíso, pero están concentradas en el árbol, ¿verdad? Y que luego le pusieron hasta la espada que daba vueltas, etcétera. Están concentrados en eso. Entonces, ¿cuántos de ustedes están concentrados en el mismo dilema del paraíso? Están viviendo en el paraíso, en los mejores años de su vida, disfrutando de la vida, pero no, yo debería ser más rico, debería de tener más plata, debería de ser más guapo, debería de tener... Entonces, con razón vivimos así. Y entonces hay un gran poema que dice que hay una persona de 90 que un día se despierta de 37 años. Y entonces empieza a notar que se levanta y no le duele nada. No le duele la rodilla, no le duele el cuello, no le duele la cadera, no le duele nada. Abre los ojos y se siente como en un nivel. Y después de ahí empieza a oír los ruidos. Y empieza a oír a los niños y los juguetes tirados y el tema. Voltea, él está con su esposo y el esposo está ahí dormido dentro de esta parte. Y dice, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado cuenta de eso a mis 37 años? Y más o menos así cierra el poema. Entonces ustedes agarran y dicen, sí, yo ya estoy muy grande, o yo ya no veo esto, yo no me he casado, o yo no sé esto, pero ¿qué va a decir su persona a los 80 cuando regrese a este tiempo? Que ella de verdad, ese tiempo que pasaste fue un momento maravilloso. Que realmente este tiempo que estamos pasando juntos es un momento maravilloso. Y es donde uno lo ve con gratitud. O sea, imagínense la posibilidad de que estemos todos acá reunidos, sentados en un lugar. O sea, la vida es buena. Que nos puede hacer falta mucho, por supuesto, siempre nos va a hacer falta, porque nunca nada va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el ser humano no está hecho para ser suficiente. Si uno busca las cosas, nunca se va a llenar. Hay varios libros de ciencia ficción que narran eso. Dorian Gray quería vivir para siempre. ¿Cómo le va? Ahora termina muy triste. Lo mismo pasa, o sea, nada nunca va a ser suficiente. Entonces, ¿cuál es la invitación de todo esto dentro de la razón?
Entonces aprovechemos con lo que tenemos hoy. Usted me diría, bueno, ¿cuál es la motivación de hacer ejercicio? Que pueden. Puede ser que un día no puedan. Y entonces, ¿por qué pueden? No es para el resultado, no es, mira Mauricio, solo me faltan 2 semanas para marcarme y tengo que bajar 200 libras para Semana Santa. No es esa la motivación. Ya, porque esa motivación siempre está basada en la escasez, en lo que me falta. Mucho de esto se tiene que construir día a día. Y tengo que ir viendo al final cómo a través de ese 1% yo voy agregando. Porque de lo contrario, estamos perdidos en el paraíso. Y para muchos así es. Por eso es impresionante, y lo hablábamos durante esta semana, exactamente ayer, decía una persona, ¿cómo es impresionante que pasé caminando por la zona 10 y vi una mamá y su hijo compartiendo un pan? Y se estaban matando de la risa. Y se reían y se oían las carcajadas y esto. Y luego llegué a una reunión de junta directiva, de todo el mundo con un montón de plata, y más infeliz no se podía ser. Entonces, como diría Morgan Housel, o sea, entonces no es un tema de acumulación de dinero, o sea, no es que yo voy a ser feliz cuando sea millonario, por supuesto que no. Ya hemos discutido los efectos de Ozempic y cómo hace que las personas bajen de peso y luego las personas causan niveles altos de depresión, no por la medicina, sino porque la persona se da cuenta que bajar de peso no era la solución para sus problemas. Entonces la parte importante es que muchas veces la gente dice, voy a ir en búsqueda de la felicidad. Y la felicidad está aquí. Siempre ha estado aquí. Y esa es la parte que tenemos que ver con la razón y con lo de los Descartes. Estamos pensando y luego existiendo, no estamos solo existiendo y buscando algo que no es, porque la felicidad no viene en frascos. Si vendiera en frascos, entonces habría drogadictos muy felices. Había alcohólicos muy felices, si vendiera en frascos. Pero la libertad es aceptar que tal vez, y tal vez por un momento, realmente hoy puedo aceptar que soy feliz. Puedo aceptar que no me falta nada, porque si no lo tengo es porque no me falta. Puedo aceptar que todo eso que es, son simplemente, dirían los estoicos, expectativas de cómo creo que se mira la vida, de cómo creo que son las cosas. Pero por eso cuando uno se acerca a la vida de las biografías, y por eso les aconsejo una y otra vez leer biografías, cuando uno se acerca a las biografías, la vida se ve distinta, la vida se ve difícil, hay mucha muerte, hay mucho dolor, hay sufrimiento. Entonces, ¿qué nos exime de eso? Ya recuerdan la gran analogía budista de que le piden, y va cambiando de esto, pero le piden una flor, y una persona dice, mi hijo está enfermo y yo no quiero que se enferme. Y entonces el maestro budista le dice, bueno, entonces consigue una flor de una casa donde nadie se haya enfermado. Y tocó puertas, y tocó puertas, y tocó puertas, y tocó puertas. Y al final le dijo, no logré conseguir una flor. Y le dice, exactamente. Porque tu dolor es universal, está pasando a todos los demás. El dolor que muchos de nosotros hemos pasado no solo nos está pasando a nosotros, sino que nos está pasando a todos. Y si nos está pasando a todos, y hay gente que lo ha superado, esto significa que es superable. Significa que no estoy metido en un agujero solo, hay muchísima gente que ha estado en el mismo agujero. Entonces por eso es que también es importante dejar dentro de esto el proceso de ir creando comunidad, que es un poco este esfuerzo, de ir creando una comunidad donde nos demos cuenta que todos estamos acá por las mismas razones. Todos estamos tratando de alguna manera de buscar respuestas a preguntas que nos hemos hecho. Pero ¿saben qué es lo más difícil de la vida? Buscar respuestas a preguntas que no conocemos. Y eso es vivir con esas expectativas, creyendo que la vida va a ser mejor en algún momento, va a ser mejor cuando pase A o cuando pase B. Si uno no logra ser feliz en el agujero, no va a ser feliz fuera. Entonces por eso David Brooks dice en su libro sobre el carácter, nos dice esa parte importante de tenemos que buscar, retarnos, empujarnos, hacer las cosas difíciles.
Y esa frase que siempre pues llevo dentro de mi muñeca derecha, que dice, haz cosas difíciles, viene de Roosevelt. Porque la vida no tiene que ser fácil, pero el hecho de que sea difícil no tiene que significar que sea sufrida. Significa que van a haber cosas que son cuesta arriba, que cuando eran chiquitos era caminar, que cuando eran grandes era mate o ciencias o física, que después es las relaciones, que después es criar hijos, que después es envejecer. Sí, pero también es un gran privilegio de la vida. Y por último, y para ir aterrizando y abrir la parte para preguntas, uno de los grandes temas que más me gusta es que detrás de todo dolor hay una buena noticia o una buena experiencia. Y voy dilucidando esto. Cuando uno va a un funeral ve a un montón de gente llorar, ¿no? Lo normal. A menos que vaya uno a un funeral de personas que odian a esa persona, pero normalmente la gente llora, ¿no? ¿Y por qué lloran? Porque valió la pena. Mientras yo estaba hablando ahorita, ha muerto un montón de gente en el mundo. ¿Qué es la diferencia? ¿Es realmente la muerte o es el impacto que esa persona tuvo en vida que luego nos deja un vacío, por supuesto? Pero si lo mismo pasa, es decir, cuando estoy pasando un duelo porque me despidieron, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera estuve lleno en algún momento. Porque el duelo, de dolor, significa vacío. Entonces, por supuesto que las cosas que me hacen vacío es porque fueron buenas. Si yo siento nostalgia por una época es porque fue buena. No tiene nada de malo, si no es vida. Al final, por supuesto que va a tener. Entonces, muchas veces ese dolor, y esa dificultad, y esos temas que nos ponemos, tenemos que decir atrás, hay algo. O sea, cuando se muere alguien, o sea, toda la gente que se muere ni enterados, ¿verdad? Uno agarra los periódicos de acá, esos periódicos amarillistas, se muere un montón de gente, y uno ni enterado. Pero cuando la muerte es cercana a mí, tiene que venir a eso. Por eso el mayor consejo de hoy que les puedo dar es un poema que constantemente repite mi madre, que dice, en vida hermano, en vida. Porque es hoy. Hoy es el día para decirle a alguien que lo amas, que te importa. Hoy es el día para comenzar. Hoy es el día, sí, que pudiste haber comenzado hace 10 años, no importa. Pero lo importante es que nos demos cuenta que no nos llevamos absolutamente nada. Y lo más terrible de lo que no nos llevamos son todo lo que dejamos de decir, todo lo que dejamos de agradecer, todo lo que dejamos de vivir, todo eso es la parte. Entonces la invitación acá es a vivir intencionalmente con la razón. Y la razón nos dice que nos vamos a morir, por supuesto. No hay forma de evitarlo, aunque por más que estemos investigando la longevidad y los cientólogos digan que sí, que vamos a vivir para siempre, eventualmente vamos a morir. Hasta el pobre Nicolas Flamel, del primer libro de Harry Potter, tuvo que ceder su piedra filosofal para morirse. Y eso que es ser eterno. A nosotros también nos va a tocar. Entonces la razón lo que nos dice es, si yo sé que yo voy en este camino hacia la muerte, entonces ¿qué puedo hacer en vida? ¿Qué cosas puedo hacer hoy que me arrepentiría si me muero hoy en la noche que no hice? Y comenzar por ahí. Me arrepentiría de no haber comenzado a hacer ejercicio, me arrepentiría de no decirle a mi mamá que la amo, me arrepentiría de no decirle a ese que me gusta que lo amo. ¿Qué va a pasar? Si la vida es así. Y eso es lo que Descartes nos invitan, pensemos para existir, porque las variables están ahí. O sea, las variables ya están dadas. Y la variable más importante ya está dada. Un día de estos es nuestro último día en la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir al salir de acá? ¿Cómo vamos a vivir en esto? ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a ver la vida? ¿O vamos a vivir en automático, desperdiciando el tiempo en redes sociales, desperdiciando en cosas y nunca hallando lo que realmente buscamos? O al menos intentar buscarlo. Porque lo que pido dentro de estos tiempos y dentro de esta parte de la epidemia de la soledad es intentemos
No sé cómo se ve el éxito, pero sí estoy muy claro que mi deseo para ustedes, y un deseo mío, es que cuando se baje la cortina, por lo menos puedan respirar y decir, lo di todo, a la manera de lo que pude, o como se vea el todo, pero lo di. Y ese es el consejo para ustedes, lo di todo. Y no les digo lo di todo y me voy a dedicar a trabajar 24 horas y esto que es el tema equivocado, no, sino lo di todo al prójimo. Al final el trabajo se va, los temas se van, todo eso se va. Lo único que va a quedar cuando ustedes se mueran es lo que ustedes hicieron sentir en las otras personas, lo que ustedes dijeron y lo que ustedes impactaron. Todo lo demás, diría un hombre muy sabio, es vanidad, que es lo mismo que decir es humo. Todo lo demás no importa. Por supuesto que es bonito, pero el tema de trabajar es el impacto que yo tengo en el otro, no el dinero que estoy haciendo. Entonces no nos perdamos en ese sentido. Así que, para cerrar, pensemos en eso. Pensemos antes de existir. Pensemos antes de decir, no, esta vida automática que llevo. Si no, tomémonos el tiempo para pensar y existir, sobre todo, dando gracias por todo lo que tenemos hoy y no pensando de todo lo que nos hace falta mañana. Gracias. Perfecto, pasamos a preguntas, más que bienvenidas, cualquiera de los lados. También salen comentarios. Buenas noches a todos, buenas noches Mauricio, muchísimas gracias por tus reflexiones tan profundas. Quisiera preguntarte, para ti, ¿cuál es la convicción o el pensamiento que hay detrás de la frase hacer cosas difíciles? Sí, yo creo que es una parte interesante porque podemos tomar la biografía de Roosevelt, ¿no? Y la biografía de Roosevelt tenía como muchas cosas. Roosevelt no iba a ser un buen deportista, tenía problemas pulmonares, Roosevelt de alguna manera tuvo unos problemas en uno de los ojos, y como dentro de esto, y él empezó a usar como su lema el hacer cosas difíciles. Y entonces para mí el hacer cosas difíciles significa buscar un nuevo reto, para buscar algo que me incomode, buscar algo que no sea agradable todos los días para mí, que me saque de esta zona tan linda de confort que hoy tenemos la gran voluntad de hacerlo. Obviamente salir del confort para nuestros abuelos, digamos, y doy el ejemplo, para mi abuelo era caminar, no sé, 1 hora y media dentro de un pueblo de Costa Rica para poder trabajar de odontólogo porque todavía no se había graduado, para mantener a su familia. Entonces ya cuando uno tiene algo así, pues dice, hacer cosas difíciles es cosa de todos los días, ya ni siquiera es difícil. Pero cuando vivimos en este nivel de comodidad, que yo tengo que aceptar que pues uno vive en este nivel de comodidad muy grande, por lo menos en mi caso, donde pues uno tiene muchas comodidades, entonces el punto es cómo te incomodas antes de que la vida te incomode. Entonces gran parte de eso, y lo decían los estoicos, era lo que decía Catón el joven, entonces solo voy a comer frijoles durante solo un tiempo y hago eso, ¿no? Y me incomodo y eso es lo que es. O voy a vestirme en harapos porque me da vergüenza, o entonces voy a hacer algo que me saque de eso. Pero la parte interesante es buscar en qué realmente no me gusta y hacerlo. Y yo creo que todos de nosotros tenemos cosas muy difíciles que podríamos hacer. Y lo más interesante es que si yo encuentro que las cosas difíciles están muy cerca de mío, por ejemplo, no hombre, qué difícil ir al gimnasio un día, no hombre, qué difícil escribir una página. Entonces lo que me doy cuenta es que estoy en una zona de confort tan grande que la dificultad está solo al abrir la puerta. El propósito es que la zona de dificultad cada vez esté un poquito más lejos, porque al final la dificultad que hoy trabajas se va a volver la comodidad de mañana. Entonces también hay que irse empujando con eso, es una forma de mejora continua. Y así es como lo interpreto. Gracias. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Me hizo reflexionar sobre la pérdida de la capacidad de ralentizar, porque estamos viviendo solo con ese ver
que todo es percepción y rapidez, y hemos olvidado mirar, que es una decisión, y observar, que es una actitud. Y cuando observamos, creo que podemos llegar a tener esa actitud de hacer una cosa a la vez, lo que decía, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos llegar a eso de hacer una cosa a la vez sostenido? Que ese es el mayor problema, porque hay demasiados distractores. Sí. Entonces, con todos estos distractores tenemos que razonar mucho y tomarnos ese tiempo de reflexión que no está